Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 25 de febrero, pero no de hoy sino del año 1836, ya que fue en un día como hoy cuando el señor Samuel Colt patentara el revólver, un aparato que permitía disparar 6 tiros consecutivos sin la necesidad de recargar entre medio. Algo que claramente era revolucionario para la época, ya que hasta entonces se estaba acostumbrado a tener un rifle largo con una mecha que cargabas y disparabas un solo tiro. Luego recargabas, esperabas que tu oponente no te matara entre medio, y así básicamente se liberaban las guerras de independencia y también las guerras napoleónicas. Es decir, en Europa y también en América sufrimos bastante por no haber tenido este invento tal vez un par de décadas antes. Avanzamos desde entonces hasta el año 1848 en Francia, ya que fue también en un día como hoy cuando comenzase la Segunda República Francesa, la cual fue recibida con bastante alegría dentro de los ciudadanos franceses debido a la alta corrupción que había habido durante el gobierno de la burguesía y la nueva monarquía. Pero aquí hay que colocar algo de contexto histórico. La Primera República en Francia había comenzado con la muerte del rey Luis XVI y el inicio de la Revolución Francesa. Ahora, el problema aquí es que no había nociones de repúblicas previas. Hasta ese momento todo lo que se conocía era monarquía, diarquía, triunvirato o formas de gobierno donde uno, por medio de la fuerza, se imponía por sobre los demás. Por lo tanto, no había nociones claras. Y cuando dijeron, ok, matamos al rey, ¿y ahora qué? Bueno, matemos al resto de la nobleza, porque ellos también podrían asumir eventualmente un nuevo trono y quitarnos esto tan preciado que hemos conseguido. Luego de haber matado a toda la nobleza, siguieron los girondinos, que eran los no tan revolucionarios dentro de la revolución. Y finalmente, dentro de todo ese caos, se terminó matando al mismo Robespierre que dirigía la revolución, también muerto en la guillotina. Luego de la era del terror aparece Napoleón, que asume todo el poder en medio del caos y la sed de matanza que había en aquel momento, poniendo paños fríos a la situación y al mismo tiempo dirigiendo esta nueva república. Las naciones circundantes a Francia pensaron, si la revolución funciona en Francia, eventualmente también podría triunfar en nuestros países, y eso significaría que nuestros propios cuellos correrían peligro. Por lo tanto, abiertamente Austria fue el primero en declararle la guerra a Francia. Luego le seguirían otros países también con el mismo problema de la monarquía en peligro. Y cuando finalmente consiguen derrotar a Napoleón en la batalla de Waterloo, deciden, ok, aquí hay que reinstalar la monarquía. Y es así como reaparece la monarquía en Francia, pero la cual no duraría mucho. Por lo tanto, aquí comenzamos recién a hablar del contexto histórico en el cual nos encontramos, es decir, el inicio de la Segunda República de Francia. Pese a la brevedad de esta Segunda República que duraría hasta 1852, es decir, solamente 4 añitos, se conseguirían grandes avances para la población civil, las cuales se mantendrían durante el nuevo periodo de monarquía. Y es que de hecho era la única forma de mantener a los ciudadanos, que ahora volvían a ser de hecho siervos de la corona en vez de ciudadanos, más o menos calmados para evitar una nueva revolución y evitar que volviera una tercera república, que finalmente y tarde o temprano es lo que pasaría. Avanzamos desde entonces hasta el año 1956 en Moscú, Rusia, cuando esta era aún la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En aquel momento se celebraba el 20º Congreso del Partido Comunista, y en aquella sesión el señor Nikita Khrushchev, en un día como hoy, hizo un gran discurso recordado en la historia como el término del estalinismo para la Unión Soviética. Básicamente, Khrushchev criticaba los efectos perjudiciales del culto a la personalidad de Stalin, dando inicio así a la desestalinización de la Unión Soviética. El culto a la figura personal era algo que magnificaba a un solo personaje y lo ponía como líder por sobre los demás. Era algo que Stalin había copiado de Hitler, el cual había visto cómo había una gran referencia loa al Reich, lo cual permitía un cierto fanatismo en las filas que a su vez se traducía en mayor lealtad. Pero al mismo tiempo eso imposibilitaba ver los errores del mismo, y claramente los errores de Stalin están contados por decenas, y era lo que denunciaba Khrushchev en aquel momento. Pero ya habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial y con Stalin muerto, era una receta que la Unión Soviética pensaba no repetir. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.